Bueno, buenas noches para todos. Esta es una explicación de cómo exportar e importar datos de una base de datos en el entorno de desarrollo de SQL Server, el Management Studio. Em, Vamos a iniciar nuestro Management Studio. Por lo general, pues todos debemos tener descargado nuestro Management Studio en nuestro sistema operativo. Voy a ingresar. En este momento tenía abierta unas consultas. Editémoslas. Voy a cerrar, desconectar mi base de datos para iniciar todo el proceso paso a paso de cómo exportar e importar una base de datos. Primeramente conectamos nuestra base de datos y cuando ejecutamos nuestro Management Studio siempre nos va a pedir una conexión. En este caso, pues no le he creado una autenticación por SQL Server. Entonces vamos a iniciar la conexión directamente desde Windows. Desconectamos nuestra base de datos. Aquí yo ya tengo, iniciamos al Files de Database. Yo ya tengo una base de datos pues creada con sus respectivas tablas. Como podemos ver aquí en tablas. Tenemos una tabla de departamentos, otra tabla de empleados, otra tabla de médico y entre las demás. Vamos a verificar pues que cada tabla tenga unos registros. Como podemos ver aquí en la tabla de departamentos tenemos cinco registros. Estos departamentos son los departamentos que pertenecen al centro médico, o sea, las áreas de trabajo en las que se divide. Aquí faltarían más, obviamente. Tenemos estos datos. Aquí en empleados también tenemos algunos datos registrados, como para que nuestra base de datos se vea más específica. Aquí también en médico tenemos algunos datos almacenados. Procedemos a realizar unas verificando de que tenemos datos en nuestra base de datos. Procedemos a realizar la exportación de nuestra base de datos. Nos ubicamos en la base de datos, en este caso Centro Médico, damos clic derecho y en la opción de tareas nos dirigimos a exportar datos de aplicación. Entonces aquí en exportar datos de aplicación damos clic en siguiente y vamos a buscar un enlace o una ubicación donde se va a almacenar esta base de datos, o sea, este backup que se va a crear. Yo ya había creado una carpeta aquí en documentos y había creado una carpeta que se llamaba respaldos de SQL. La voy a abrir y aquí le pondré un nombre al archivo. En este caso pongámosle Centro Médico Copia, copy, Centro Médico, guardar. Listo, damos siguiente y finalizar. Una vez demos esta opción, SQL Server procederá a crear el backup de la base de datos, obviamente guardando todos los esquemas, las tablas creadas, todas las restricciones, también perfiles si se llegaron a crear, los triggers, si se llegaron a crear algún tipo de triggers en nuestra base de datos, va a almacenar y guardar cada uno de estos componentes que se han almacenado. Una vez terminada esta operación, le damos close y vamos a buscar nuestra carpeta donde se almacena nuestra base de datos. Vamos aquí en documentos, respaldos SQL y como podemos ver aquí tenemos nuestra copia o nuestro backup de la base de datos que ya está creada. En este caso, para ser más eficientes, vamos a borrar esta base de datos y vamos a pegar la copia de la base de datos que ya se tiene para hacer la demostración. En este caso ya se hizo la exportación de la base de datos. Ahora vamos a hacer la importación de esta base de datos, o sea, restaurar el respaldo que se hizo. Borramos esta base de datos. Y aquí en Database vamos a importar una nueva base de datos. Aquí en importar datos de aplicación
Vamos a proceder en siguiente. Buscamos nuestro archivo guardado, respaldos SQL y copia de centro médico, el backup. Siguiente, le asignamos un nombre a nuestra base de datos. Vamos a dejarlo, pues, en este caso lo vamos a dejar como lo tenía, como copia de centro médico. Le damos siguiente y finalizar. Realmente este proceso es muy sencillo, nos sirve para respaldar y restaurar bases de datos, como su nombre lo indica, exportar e importar las bases de datos. Esto nos sirve en caso de que necesitemos hacer una actualización de nuestro Management Studio. Por lo general hay algunas compañías que suelen tener el Management Studio 2016. En este caso, pues ya existe el Management Studio 2019. Entonces, para que no se pierda toda esta información y los datos que tienen almacenados, proceden a hacer los backups o los respaldos. También existe una tarea que pues permite crear respaldos diarios de nuestra base de datos. Esto pues para salvaguardar nuestra información que tengamos almacenada en ella. Aquí ya pues como la base de datos es pequeña y tiene poquitas tablas, entonces nuestro proceso fue pues un poquito rápido. Una vez terminada la operación, cerramos acá y procedemos a verificar de que todos los datos que estaban en la base de datos antigua estén respaldados correctamente en nuestra nueva base de datos, en la copia que creamos. Entonces, como podemos ver, se encuentran las mismas tablas, departamentos, empleados y centro médico, también orden médicas y entre otros. Vamos a observar aquí, seleccionar las filas que se habían creado en cada tabla. Como podemos ver, volvemos a encontrar otra vez los mismos departamentos, contabilidad, TI, recursos humanos, gerencia y auxiliares aquí en departamentos. En empleados también podemos observar que tenemos nuestros mismos empleados. Eso significa que la restauración de nuestra base de datos pues fue exitosa, se completó con éxito, restauramos todos los procesos y es así como se exporta y se importa una base de datos.